Hola, muy buenos días a todos. Como es de costumbre, vamos a esperar alrededor de 5 minutos para esperar a los demás compañeros y iniciar nuestra clase.
Hola, muy buenos días a todos de nuevo. Vamos a intentar dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Bueno, hoy vamos a hacer varias cosas. Entre ellas, pues hacer primero la revisión de algunos conceptos y algunos procedimientos matemáticos que quedaron pendientes la clase pasada en cuanto a la demostración de un teorema. Vamos a ver las relaciones métricas, que es la presentación que les estoy mostrando en pantalla, las relaciones métricas en los triángulos y como corazón de esta presentación va a estar el teorema de Pitágoras, que es un teorema muy conocido de uso rudimentario y que reduce en términos generales la métrica entre dos puntos en un plano euclidiano, en un plano euclidiano. ¿Sí? Y otro teorema que va más allá, un teorema más general que el teorema de Pitágoras. Y posteriormente había quedado también pendiente hacer la prueba rápida al día de hoy y entonces vamos a ver si alcanza el tiempo. Vamos a iniciar nuestra clase entonces en ese mismo orden que acabé de mencionar. Creo que para Vianney había que hacer unos procedimientos y yo quisiera que lo revisáramos en este momento, a ver cómo nos fue. Y creo que No, para profe, a alguien, mí no me tocó. perdón, era para Karen, entonces, No, profe, era para mí. era para... ¿Qué será? Lo que es que no puedo ver quién esté hablando. Ah, Saraí. Saraí, era para Saraí, sí, correcto. Entonces, es tu tiempo. Si lo pudiste hacer, no lo pudiste hacer. Creo que sí, no estoy del todo segura, pero creo que sí. Perfecto. ¿Nos puedes compartir pantalla? Sí, en el caso de que no lo puedas hacer, pues me lo mandas al correo electrónico. No sé si por acá también se puedan adjuntar documentos y Ay, ¿sí se ve? sí, perfecto. Ok. Bueno, esto era lo que se quería demostrar, que el segmento CM es al segmento CA como el segmento AD es al segmento AB. Entonces, para ello hay que recordar el teorema de Tales para poder utilizarlo. Perfecto. Entonces, el teorema de Tales nos dice, si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. Entonces, aquí hay un ejemplo. En este ejemplo hay tres rectas paralelas y nos dice lo que nosotros ya conocemos, que el segmento AB es al segmento A'B', como el segmento BC es al segmento B'C'. Pero nos agrega también que el segmento AC es al segmento A'B', como el segmento AB es al segmento A'B', o bien al segmento BC como al segmento B'C'. Entonces, nosotros tenemos este triángulo. Observemos que el lado ND es paralelo al CA. Entonces, para que se parezca más al ejemplo Excelente. anterior de las rectas, hay Ok. que tracemos otra paralela auxiliar en el punto B y quedaría así. Entonces, el segmento AC es paralelo al segmento DN, que a su vez son paralelos al segmento B. Ahora, aquí el segmento MN es paralelo al segmento AB. Y también tracemos una línea auxiliar aquí para que se parezca igual al ejemplo que teníamos con las rectas. Ok. Y entonces tenemos que el segmento AB es paralelo al segmento MN y a su vez son paralelos a la línea C. Entonces, primero vayamos por partes. Primero esta parte. Establezcamos estas relaciones. Sabemos que el lado AB es igual a la suma del lado AD más el lado DB y que el lado CB es igual a la suma del lado
CN más el lado NB. Entonces de ahí se puede establecer esta relación, simplemente despejando. El lado AD va a ser igual al lado AB menos el lado DB. Y el lado CN va a ser igual al lado CB menos el lado NB. Y también se puede establecer estas otras relaciones, que el lado DB es igual al lado AB menos el AD. Y el lado NB es igual al lado CB menos el lado CN. Entonces, nosotros queremos encontrar esto, demostrar que esto es cierto. Pues con estas relaciones que establecimos, lo podemos sustituir. Aquí el lado CN sabemos que es CB menos NB. Entonces lo coloco aquí. El lado CB es igual al lado CN más NB y lo coloco aquí. El lado AD es igual al lado AB menos el lado DB y lo coloco en donde corresponde. El lado AB es lo mismo que AD más DB. Entonces también lo coloco aquí. Y de aquí simplemente es ir viendo que se puede sustituir algebraicamente para llegar a esto que queremos demostrar. Entonces aquí separo, como se pueden separar por las propiedades de los números fraccionarios, pues los separo, obviamente conservando el denominador, y queda CB sobre CN más NB menos NB sobre CN más NB igual a AB sobre AD más DB menos DB sobre AD más DB. Entonces aquí se nota que NB es lo mismo que CB menos CN y se sustituye aquí. Y como este es el mismo denominador, también se sustituye aquí. Y aquí teníamos NB, no es cierto, era CN. Y sabemos que CN es lo mismo que CB menos NB, y entonces lo sustituimos aquí. Y entonces notemos que este es menos el segmento MA y aquí más el segmento MA. Entonces lo mismo menos lo mismo nos va a dar 0. Por lo tanto se quita. Y entonces simplemente nos va a quedar CA. Y del otro lado tenemos menos NB más NB. Lo mismo menos lo mismo, pues es 0. Entonces lo quitamos y simplemente nos queda CB. Entonces nos va a quedar como CA sobre CA menos MA sobre CA. CB sobre CB menos NB sobre CB. Como tienen el mismo denominador, los podemos juntar. Y entonces nos queda CA menos MA sobre CA. CB menos NB sobre CB. Entonces nosotros sabemos que CA menos MA es lo mismo que CM. Y CB menos NB es lo mismo que CN. Entonces nos queda CM sobre CA, más bien CM es a CA como CN es a CB. Y es lo que nosotros queríamos obtener. Entonces para eso ya quedaría demostrado. Pero nosotros no queremos nada más esta relación. Nosotros queremos la relación de que el lado AD es al lado AB como el CM al CA. Entonces aquí nosotros nada más tenemos el CM, CA. Veamos qué pasa con el otro. Ay. Me sacó. Puedes volver a presentar, yo creo que no hay problema. Sí, voy.
Ya se ve, ¿sí, verdad? Sí, 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 sí. Entonces, sigamos con el otro triángulo. Establecemos las mismas relaciones. Sabemos, bueno, no las mismas, son diferentes, pero sabemos que el lado CA, el lado grande, va a ser igual a la suma del CM más el MA, que son dos pequeños. Y entonces también sabemos que el CB, el grande, va a ser igual a la suma del CN más el NB, que igual son dos pequeños. Y de ahí despejamos y establecemos relaciones dadas estas relaciones principales. Nosotros queremos encontrar que CM sobre CA es lo mismo que es proporcional a CN sobre CB. Entonces, hacemos lo mismo, sustituimos esta con sus valores de acá y nos da CA menos MA sobre CM más MA es igual a CB menos NB sobre CN más NB. Lo separamos y nos queda CA sobre CM más MA menos MA sobre CM más MA igual a CB sobre CN más NB menos NB sobre CN más NB. Y entonces aquí tenemos sabemos que CM es lo mismo que CA menos MA. Entonces lo sustituimos aquí. De igual manera aquí porque pues es el mismo denominador. Y del otro lado sabemos que CN es lo mismo que CB menos NB. Entonces lo sustituimos aquí. Y volvemos a notar que este con este es lo mismo menos lo mismo, nos da 0 y lo quitamos. Y seguimos con el proceso aquí, pues igual nuevamente como tienen el mismo denominador, pues se vuelven a juntar. Sabemos que CA menos MA es M y CB menos NB es CB. Entonces nos queda esta relación. Y si ya obtuvimos estas dos relaciones, podemos decir que si CN sobre CB es igual a AD sobre AB y CM sobre CA es igual a CN sobre CB, entonces tenemos que CM es a CA como CN es a CB como AD es a BD. Y por correspondencia podemos decir que CM sobre es a CA como AD es ABD, que es lo que en un inicio nosotros queríamos obtener. Y así quedaría demostrado. Ok. ¿Puedes dejar tu presentación? Hago algunas aclaraciones. ¿Puedes ponerla en modo presentación, por favor, Saraí? Sí. Bueno. Muy bien, muy bien. Me gustó en su primera aproximación, Saraí. Me gustó lo que hiciste, lo interactivo que estuvo tu presentación. Muy bonito, muy bonito. Sin embargo, tengo algunas pocas observaciones. Y es, si tú vas a esta misma, no sé si ustedes puedan ver el mouse sobre la presentación, mi mouse, el apuntador, no. No, No se ve, profe. Ok, muy bien. Entonces, bueno, en la primera ecuación que nosotros tenemos ahí, CN es a CB como AD es a AB, esta igualdad, al igual que la siguiente, y CM es a CA como CN es a CB, el camino que tomó Saraí fue tautológico. No está nada mal. Uno muchas veces, cuando está aprendiendo a demostrar, hace eso. Y es llegar a que uno es igual a uno. Desmembrando o separando en sus partes cada segmento. Si vamos a la transparencia anterior, por favor, Saray. A la anterior, en donde empiezas... Ah, ok. Entonces, aquí en esta presentación vamos a tomar la ecuación de intermedia, que es a lo que queremos llegar. CM es a CA como CN es a CB. Entonces, ella separó qué es CM. Entonces dijo, CM es igual a CA menos AM. O sea, tomó como hecho esto, que CM es a CA como CN es a CB.
Ese es el único pero que yo le tengo a la presentación. Es decir, tomó como hecho lo que a lo que debíamos de llegar. Muy bien, vuelvo y te lo digo, es un camino tautológico, no es como tal una demostración, pero sí es una prueba de que lo que estamos haciendo es consistente, porque a lo que llegamos es que uno es igual a uno. ¿Por qué el profesor dice que uno es igual a uno? Porque se toma la tesis, que es a lo que queremos llegar, lo de separamos en sus partes y volvemos a la misma tesis. Es como una tautología en, en lógica de verdad. En las tablas de verdad, eso se llama tautología. Uno es igual a uno, verdad es igual a verdad. Entonces, esto no hay ningún pecado en eso. Es una prueba diciendo como si una serpiente se comiera la cola. Volvemos al punto inicial. Sin embargo, lo más bonito que me parece de esta prueba o de lo que nos está mostrando Saraí es las rectas paralelas que tienen que ver con la transitividad del resultado final. Yo tengo dos proposiciones y por medio de esas dos proposiciones puedo llegar al resultado que yo quiero llegar, que fue lo que hizo, repito nuevamente, Saladí al final. Estas ecuaciones, como esta y otra muy parecida, CM es a CA, como CN es a CB, es fortuito. Al menos la primera es fortuita y la segunda es fortuita. La primera relación está contenida en las propiedades de las proposiciones y la segunda también. Vuelvo y repito. Si vamos, como muy bien lo dijo Saraí, al teorema de Tales, el teorema de Tales relaciona segmentos de las transversales, pero no relaciona sumas de las transversales, de esos segmentos. Repito, el teorema de Tales relaciona segmentos de las transversales, pero no la suma de esos segmentos en primera aproximación. Lo que yo quería era que relacionaran la suma de los segmentos, porque esa relación de la suma de los segmentos es gratuita. Repito, por las propiedades de las proposiciones que yo les mostré en la clase pasada. Entonces, la primera relación es gratis. La primera relación sale por las propiedades de las proposiciones. Si yo tengo A es AB como A' es AB', las propiedades de las proposiciones me dicen que A más menos B es AB, como A' más menos B' es AB'. Y ahí está garantizada la suma de los segmentos en el teorema de Tales. Es decir, yo puedo sumar los segmentos y dividirlos en uno de los segmentos y las proposiciones entre las transversales sigue inalterada, sigue siendo igual. Ahora, el truco mágico en esta prueba, en esta demostración, es ¿por qué la igualdad? ¿Por qué la igualdad? Y la igualdad está garantizada por la transitividad que hay entre las paralelas del triángulo. Ustedes tienen que llegar, lo que pasa aquí, vamos a leerlo. CM es a CA. Supongamos de que esto es cierto por las propiedades de las proposiciones. Esto es cierto. Ya sabemos por qué es cierto, por esas propiedades. CM es a CA. Porque CA es la suma del segmento CM más AM. CM es a CA. Como CN es a CB. Como CN es a CB. Entonces, lo que yo quiero que ustedes, lo que yo quisiera, lo que yo pensé en primera aproximación que ustedes hicieran, era que trazaran las paralelas y que vieran que CM es paralelo a AD y también la paralela en C nos puede servir a las anteriores dos paralelas. Y ver de que se cumple el teorema de Tales. Esto está enmarcado en teorema de Tales. Entonces, esta igualdad es por teorema de Tales, sin necesidad de hacer el procedimiento tautológico que hizo Saray. Esto es verdad. Esto es verdad. Pero bueno, el ejercicio estuvo bien. Si hay dudas, quiero que lo hagan en este momento. El único pero es lo tautológico, el camino tautológico. Y ya. Es nada más justificar ese paso. Esto se da por esto. Ya.
invocando también las propiedades de las proposiciones. Y listo. Era algo de 2 líneas. Pero muy bien, Saray. ¿Hay preguntas? Profe, entonces no podemos hacerlo de este modo, tenemos que hacerlo del modo del teorema de Tales, en dado caso. Sí, de todas maneras, lo que pasa es que ella también tuvo que invocar el teorema de Tales, para eso fue las paralelas, pero lo que no hizo énfasis fue en el uso de las paralelas. Pero esas igualdades son gratuitas. No hay que separar los segmentos totales en los segmentos pequeñitos, porque lo que quiero es juntar y llegar a la prueba. Es decir, el camino de separación y de hacerlas y de invocar las propiedades de los fraccionarios no es necesariamente, pues no se necesita, no lo brincamos. La igualdad se cumple porque tengo el teorema de Tales y porque por las propiedades de las proposiciones, que puedo sumar numerador y denominador y dividirlo entre el denominador y listo, no hay ningún pecado en eso, es válido y ya. Teorema de Tales y propiedades de proposiciones. Esto es igual a esto. Listo. Y sale. No hay necesidad de desmembrarlo porque lo que ella hizo fue arrancar de lo que debíamos de demostrar, que eso se puede justificar por esas 2 razones que acabé de mencionar, y volver a lo mismo haciendo el camino de las separaciones entre los segmentos. Eso no es, yo digo, cuando uno está aprendiendo es muy validero porque sí, se cumple. Estamos jugando con los segmentos y la relación entre segmentos se cumple. Entonces llegamos a que uno es igual a uno, a que esto es igual a esto. Pero estrictamente desde la rigurosidad matemática no es una demostración porque no está siendo justificada la tesis. Recuerden, en una demostración tenemos una hipótesis, que son los puntos de partida, y por medio de unos procedimientos, teoremas ya demostrados y propiedades ya digeridas, principios ya conocidos, llegó a la tesis. Y ya, si la tesis queda demostrada, quedó demostrado mi teorema o lo que yo quería hacer. Y no partir de la tesis y llegar a la tesis, porque es una prueba muy bonita. Yo no estoy aprendiendo, no estoy criticando en lo más mínimo lo que hizo Saray. Antes, al contrario, es plausible. ¿Por qué? Porque así se aprende. Adelante. Nuestro compañero Gustavo va a decirnos algo. No, le iba a comentar que de hecho usted nos dijo cómo se iba a resolver. Nos dijo que por qué teorema se tenía que resolver. Nos Sí, dio los pasos a seguir. ok. Está bien, Gustavo. Pero vuelvo y te lo digo, me gustó mucho el movimiento de las paralelas. Muy bien, Saraí, pero muchas veces no es, a ver, como que es confiar en nosotros mismos y dar golpes contundentes. Eso es en la vida, esa es la vida. Y ya, no pasa nada, no pasa nada. Yo como profesor no te critico. Y me imagino que tampoco, pues estoy seguro de que esa no es la intención de Gustavo, sino que hago hincapié para que en algún examen, por ejemplo, no redondeen, no hagan este tipo de cosas porque muchas veces no hay tiempo y en sus vidas no va a haber tiempo. Esto es igual a, confiar en nosotros, esto es igual a esto por esto, o me conduzco así porque no estoy violando ninguna regla. Y listo, es aplicable y completamente trasladable a la vida, todo este tipo de situaciones. ¿Hay alguna otra pregunta? No, profe. No, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Con esto, chicos, recuerden, espero estar hablando claro. Lo que quiero es... hubo una tarea, incluso en las presentaciones estaba expuesta. Varias tareas, al menos me acuerdo que hubieron 2. Deben de revisar los casos de semejanza de triángulos y ojalá demostrarlos, tanto para los casos generales como para los casos de triángulos y rectángulos. Están en la última parte del capítulo, ese es el capítulo 9, creo, si no estoy mal. Y ya.
También, cada capítulo que nosotros vayamos viendo, es muy importante que ustedes vayan realizando algunos ejercicios de afianzamiento. Selecciónenlos a su criterio. Sin embargo, yo intentaré después de esta clase darles una colección de ejercicios de todos los capítulos que hemos visto, incluyendo el de ahora, para ir acumulando entrenamiento personal para el examen. Aunque yo no se los diga, debieran de hacerlo. Bueno, pues esta etapa también profesional es una etapa de independencia. Y eso está muy bien. Que ustedes vayan proponiendo y que ustedes vayan preguntando a medida que se va viendo el contenido. No se dejen agarrarle el tiempo. Porque pues, aparte de que tienen otras cosas que hacer, pues el tiempo se va muy rápido. Muy rápido. Y llegará la hora del examen pronto. Ahorita vamos a revisar esa fecha según el calendario. Intento seguirlo, aunque no estrictamente vayamos un poco desfasados una semana o vayamos a alguna clase desfasados, intento seguirlo. Entonces es como nuestra brújula para saber cuándo se tiene que evaluar y cómo ustedes deben de irse preparando a medida de que transcurre el tiempo. WAM es así, el ritmo de WAM es así. Todo es muy rápido. Todo es muy rápido. No digo que sea el mejor sistema, tampoco digo que sea el peor. Pero ciertamente sí queda como bajo la responsabilidad del estudiante y del profesor otorgar la mejor educación. Así que así es. Bueno, vamos entonces a empezar nuestra clase. Si no hay más preguntas, esto corresponde al capítulo. Sí, adelante. Perdón. Por ejemplo, en los ejercicios que están en el capítulo 10 que nos dijo que si podíamos realizáramos, yo tengo duda en algunos. ¿Nos explicaría alguno de ellos al final o ya a nuestro criterio? Ok. Repites tu pregunta, Fabiola, por favor. Es que en los ejercicios que están en el capítulo 10 yo tuve duda en alguno. Ajá. Entonces, no sé si nos irá a explicar algún ejercicio de ellos o ya no. Claro, podemos hacer uno de los que en los que tú tienes dudas. La otra cosa, Fabiola, muy importante es, solamente están supeditados a caer en el examen aquellos ejercicios que hemos visto. Es decir, algunos teoremas yo no los he mencionado porque a mí me parece de que no son importantes o no son de relevancia. Están contenidos en otros teoremas. De hecho, si ustedes ven el temario, un temario que yo lo hice, pero basado en lo que ya estaba estipulado en este curso. O sea, yo no inicié desde ceros y no sé si tenga autonomía para hacerlo. Es mi primer vez dando este tipo de cursos. He estado en licenciatura en química fundamentalmente y también en posgrado en química, con enlace químico y con otras cosas más, un poco más complicadas. Entonces, pues a lo que yo quiero llegar es que, por ejemplo, lo que debíamos de haber visto esta semana es semejanza y el teorema de Pitágoras. Sin embargo, yo he introducido el teorema 33, el teorema 34. Ahorita voy a ir más allá del teorema de Pitágoras y entonces, porque me parece que son cosas muy importantes y que al menos deben de escucharlas mencionar. Y al punto al que llego es que los ejercicios, los que ustedes deberían de poner atención dentro de la colección de ejercicios del texto guía, por cada capítulo, es a los ejercicios que estén relacionados con los capítulos que nosotros hemos visto. ¿Listo? Ya, ok. Pero Fabiola, claro que sí. El que quieras, lo atacamos. El que quieras. Elige uno ahorita y el profesor lo hace. La otra cosa que les iba a decir. La otra cosa. Bueno, ya eso también se los había comentado. La manera, a mí me parece,
A mí me parece. Es una concepción personal, no sé si está contenido dentro de la pedagogía y metodologías de enseñanza actuales, que para eso hay El muchas número corrientes. 6, profe. Pero exactamente, para mí, yo llegaba, chicos, como anécdota personal, yo llegaba a exámenes de cálculo diferencial, llegaba a exámenes complicadísimos, sin realizar un solo ejercicio, algo que no recomiendo. Eso sí, tenía plena seguridad de que la teoría había quedado aprendida. Eso lo hice una vez, me acuerdo. Era un examen de cálculo diferencial y tenía la máxima nota. Esta es tu nota. La máxima. Entonces, para mí, como se aprende una ingeniería o como se aprende una ciencia es, sepa lo que está haciendo con la teoría, los teoremas, la aplicabilidad. De hecho, nosotros hemos estado sorteándonos entre, bueno, demostremos, pero también le he dicho, entendamos. ¿Qué es lo que dice esto? Entendamos. Y después de entenderlo, con el dibujito, podemos extrapolarlo y podemos saltarnos la demostración y ir a la aplicación. De hecho, al menos uno que otro que su profesor ha hecho hincapié y que ha demostrado, yo le recomendaría de que se concentraran más en la aplicabilidad, en la aplicación de estos teoremas, en el entendimiento de qué es lo que dice esta ecuación. ¿Qué es? ¿Cómo este es este triángulo? ¿Cuáles son las relaciones importantes en este teorema? Bueno. Y denlo por hecho. Ya después, yo creo que prima, en un principio, al menos de que ustedes pertenezcan a la área de matemáticas, no sé si hay algún matemático acá, para el cual la demostración es todo. Eso también depende de las disciplinas, pero bueno, haciendo como un promedio, hemos hecho un poquito de demostración y también hemos intentado ir al entendimiento del teorema, que para mí es lo más importante. Y después puedes ir a la aplicación, hacer unos ejercicios. Algunos ejercicios son repetitivos, entonces tienen también el poder de decidir es que este es el mismo que el anterior, simplemente cambian los números. En ese caso, pues no, tienen que ir a ejercicios en donde las técnicas de atacar el problema o la introducción del problema sea diferente. Así valdría la pena y se enriquecerían ustedes en la diversidad de ejercicios que hay. ¿Listo? Bueno, eso es como un consejo. La otra cosa es, he empezado a ver sus exámenes y en sus exámenes también hay algunos errores. No se confíen. Yo quiero que todos pasen, que todos ganen, claro. ¿Por qué? Porque estaría muy satisfecho de que pues, yo como profesor haya llegado con ustedes al cumplimiento de los objetivos. Es que yo hago parte de esto, como guía. Sin embargo, pues les cuento de que yo ya estoy revisando sus exámenes. Les debió de haber llegado 2 notificaciones de los resúmenes. Les comento de que los resúmenes hasta ahora han estado muy bien, muy bien. En promedio, bien. Algunos han sido descuidados en su presentación, no hacen las figuritas bien, legibles. Aunque las hagan a mano, pues. Y hay unos que qué belleza. Sinceramente, hay diversidad de todo. Hay diversidad de colorcitos, de hacer un examen, un resumen extenso, pero bonito, elegante. Muy bonitos. Hay trabajos muy bonitos. En promedio son todos muy bonitos. En promedio. Y vamos al examen. En el examen, al parecer, ya saben cuál va a ser la metodología. Creo que ustedes ya entendieron. Hay una parte 1 y una parte 2. En la parte 1, pues ustedes estarán de acuerdo conmigo de que pues, sumaré sobre los puntos que tenga cada quien, que haya sacado cada quien. Y en la parte 2, pues sumaré los ejercicios que no hayan hecho en la parte 1. Si al final se van a sumar. ¿Cierto? Al final se van a sumar. Esa fue el juego la condición que nosotros tuvimos. Sin embargo, pues veo exámenes muy buenos. Hay exámenes muy buenos y hay otros no tan buenos. Hasta ahora he nada más calificado el problema 1.
Y sí, chicos, pues hay errores y hay cosas que sí me preocupa un poquito en cuanto al entendimiento del problema. Quizás no estudiaron, quizás no lo entendieron. Y entonces ahí van, y recuerden de que aquí todo sirve, aquí todo suma. Entonces uno empieza a sumar desde el primer punto. Vamos a ver, esperemos de que en los puntos siguientes se nivelen un poco esos estudiantes. En promedio, pues la mayoría gana, pero pues me entristezco también por los que no entendieron, por ejemplo, lo que había que hacer en el primer punto. Que me parece que que era sencillo, pero que es que no. Llegaron en un promedio intentaron tener sus igualdades, pero como que no les dio. Entonces hicieron sus ecuaciones y sí, lo que hicieron sus ecuaciones está bien. Uno, como profesor, y también intenta valer un poquito el esfuerzo, pero pues ustedes van a estar de acuerdo conmigo de que pues al final del cuento, pues el resultado es el que vale. Y bueno, no soy de esos profesores que no ven el procedimiento. Sumarán, pero no sumarán lo significativo como para que al menos aprueben ese punto. Porque no pongo ceros si no llegas a la respuesta. Aunque en la vida sí se los va a cobrar. En la vida sí sacas ceros si no llegas a la respuesta. No es válido muchas veces el camino. Muchas veces no es cierto. Entonces, bueno, tengan cuidado y a estudiar. Vamos a intentar avanzar porque tengo cosas que hacer también, estudiantes que ver. Entonces, bueno, si alguien igual tiene alguna pregunta después de esto, me lo dice. Bueno, chicos, entonces relaciones métricas en los triángulos, y vamos a ver como lo más conocido y como una de los resultados más bonitos de la geometría, el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras, siguiendo la línea de conceptos que nosotros hemos venido siguiendo, y es que nos estamos valiendo de relaciones y del teorema de Tales. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase hablando un poquito sobre las proyecciones, qué es una proyección, todo eso, altura de la hipotenusa en un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras, y por último vamos a intentar ver una generalización del teorema de Pitágoras. Proyecciones. Vamos a definir estos conceptos, que es una proyección de un punto. La proyección, chicos, de un punto, según el texto guía, este es el capítulo A. Quiero decirles qué capítulo es. Ya saben mi forma de proceder. Yo voy a figuras, voy al libro, intento ejemplificar. Bueno. Este es el capítulo 11. Entonces, muestro figurita. No sé si se alcance a ver muy bien, pero bueno. Entonces, la proyección de un punto, se va a llamar la proyección de un punto al punto P' de la perpendicular a la recta a la que queremos proyectar ese punto. Yo tengo un punto P, la proyección de ese punto P es el punto P', que pertenece a la recta, pero ese punto P' está, esa recta, perdón, esa proyección, o esta línea recta que va desde el punto P al punto P' es perpendicular al segmento, a la línea recta a la que yo la quiero proyectar. Entonces, hay varios puntos, hay varios conceptos que hay que aclarar en una proyección. Primero, el objeto que quiero proyectar, en este caso un punto. ¿Sobre qué lo quiero yo proyectar? En este caso una recta, un segmento de recta. Y la proyección es el punto P. Pero siempre
la recta que va desde el punto donde yo quiero proyectar al segmento al que yo lo quiero proyectar es perpendicular a ese segmento. ¿Listo? Y eso se llama proyección. ¿Preguntas? No, profe. Ahora, si yo quiero proyectar un segmento, voy a proyectar el segmento AB. Entonces, la proyección del segmento AB es el segmento A'B'. Y es la longitud del segmento cuyos extremos de la línea que yo quiero proyectar están en la línea sobre la que yo la quiero proyectar. Entonces, yo proyecto los extremos, yo proyecto el extremo A del punto, entonces este punto A', aquí está en relación perpendicular. Aquí también en el punto B' está en relación perpendicular y la proyección del segmento AB es el segmento A'B' sobre la línea recta o sobre el plano o sobre lo que yo quiero proyectar. Aquí hay diferentes configuraciones de proyección, no solamente hay una línea horizontal, sino que hay una línea vertical. Aquí tenemos una línea oblicua, en donde lo más bonito de esto es que los segmentos proyectados sobre la línea horizontal más baja va teniendo diferentes longitudes, dependiendo del grado de inclinación que tenga la línea que yo quiero proyectar. Entonces, en esta proyección, visualmente, la línea E'F' es más pequeña que la línea C'D'. Aquí hay doble proyección. Por ejemplo, estoy proyectando este segmento o toda la línea. Puedo verlo como estoy proyectando toda la línea H, lo que sea, sobre esta línea horizontal. HG. Yo creo que aquí me faltó recordar bien la imagen o les faltó al autor del libro poner la G. Entonces, estoy proyectando la línea HG y entonces este extremo, el extremo G de la línea es G' y el extremo H de la línea es H'. Entonces, el segmento proyectado es la línea roja, aunque haya un punto de intersección entre la línea que yo quiero proyectar y el segmento que yo quiero proyectar. Entonces, toda la longitud es la proyección. Y aquí hay una proyección de una línea vertical sobre una línea horizontal. Entonces voy a proyectar la línea IJ sobre la línea negra. Y la proyección, ¿cuánto vale el segmento proyectado? ¿Cuánto vale el segmento proyectado de una línea vertical sobre una línea horizontal? ¿Eso no es un punto, profesor? Eso sería un punto. Eso sería un punto exactamente. Igual, si yo quiero proyectar un punto, supongamos de que, bueno, aquí en un punto intermedio entre I y J. ¿Cuánto vale la proyección de ese punto? ¿Cuál es y yo quiero proyectar, vamos a proyectar dos puntos. Proyectemos un punto, el punto I, el punto J y el punto intermedio entre I y J sobre la línea horizontal. ¿Cuál es esa proyección? Vamos a ponerle esa proyección I''J'. ¿Es el mismo punto o son puntos diferentes? Y un punto intermedio entre IJ y J sobre la línea horizontal. ¿Es el mismo punto o diferentes puntos? La proyección. Son diferentes puntos. La proyección de I, de M, vamos a ponerlo M, un punto intermedio entre IJ y J sobre la línea horizontal, es diferente punto. Vamos a poner por acá. Mismo, ¿no? Este es el punto M. Este es el punto I, este es el punto M y este es el punto J. Y lo voy a proyectar sobre esta línea. Ay. Sobre esta línea. La pregunta es, ¿cuál es el punto? ¿Son diferentes puntos o es el mismo punto la proyección de I, M y J sobre la línea horizontal? Es Es el la mismo, misma, ¿no, ¿no? profe? Es el mismo. Sí, es el mismo. Es el mismo punto. Ok, es el mismo. Estamos hablando de, vamos a llamar ese punto o esa, sí, vamos a llamarlo ese punto al punto o al punto sigma. Es el mismo punto, porque van a coincidir. ¿Todavía le queda claro? Tú fuiste, creo que la que hablaste y dijiste que eran diferentes. Sí, es que no había visto que estaban sobre la misma... Sobre la misma ajá. línea vertical. Sí, por eso pensé que no. Ok, entonces, bueno, lo más importante es que la proyección de un extremo
de un segmento o de un punto siempre está en relación perpendicular al segmento que yo quiero proyectar, sobre el que yo quiero proyectar. Este es el símbolo de perpendicular. Ahí está. Esta relación perpendicular siempre. Ok. Ok. Entonces, proyección de un punto P, ya lo tenemos. La proyectante, ¿qué es la proyectante? ¿Qué es la proyectante? Ok. Hay un concepto fundamental acá también y vamos a volver a mostrar la figurita. Ok. La proyectante es en la línea perpendicular. Entonces aquí la proyectante sería, en este caso, la línea PP', aquí sería la línea A', B', CS', esas son proyectantes. Es el camino por el cual se proyecta el punto sobre la línea que nosotros queremos proyectar, el segmento o el punto. Nada más eso. Continuemos. Proyectante, proyección de un segmento, ya lo vimos, y proyección de los lados de un triángulo también es interesante. Entonces, vamos a mirar lo de la proyección de los lados de un triángulo ejemplificado con una figurita. Aquí es interesante, ya lo hemos visto. Entonces, la proyectante es la línea roja. Aquí tenemos el segmento, tenemos dos situaciones. Tenemos la situación en la que yo voy a proyectar el segmento, el lado, perdón, en este caso puede ser, ok, el lado CB. Voy a proyectar el lado CB. Y voy a hacer una pregunta aquí, así dedocráticamente. Entonces voy a proyectar el lado CB. Entonces, la proyección del lado CB sobre la línea, sobre la línea C'B', sería ¿qué segmento? La proyección del lado CB sobre la línea C'B, ¿cuál segmento es? Pregunta para Israel, si está. ¿No está Israel? Bueno, pregunta para Betsy. Profe, ¿puede volver a repetir la pregunta, por favor? La pregunta es, yo voy a proyectar el segmento CB sobre la línea CB'. El triángulo es el triángulo CBA o ABC. Ese es el triángulo inicial. Y yo voy a proyectar este segmento, que es el segmento CB, sobre la línea C'B. Obviamente la tengo que prolongar, porque para poder proyectar este punto C, necesito la prolongación de esta línea, de este lado, del lado AB, para poder proyectar, bajar una perpendicular de este punto a esta línea, a la línea B. Entonces, por eso tengo que prolongar el lado AB para poder bajar este punto C por medio de una perpendicular a este punto C'. Y tener la proyección de este extremo
del extremo C del lado CB. En este punto no hay ningún problema, ¿no? Porque este punto coincide con el punto de proyección. O sea, aquí la proyección de B sobre la línea AB es 0 y coincide con el mismo punto. Porque si yo bajara una perpendicular, no hay proyectante. Y cuando no hay proyectante, pues los puntos, el punto proyectado y el punto que yo quiero proyectar coinciden. Entonces B es el mismo punto proyectado y es la proyección del punto proyectado. Es como una imagen de sí mismo, hablando de proyección y de punto proyectado. Bueno, entonces, por ahí habían levantado la mano. Betsy, ¿quieres seguir comentando? No, profe, es que como que todavía no lo entiendo muy bien. Ok, yo quiero saber cuál es la proyección de C. La pregunta es, ¿cuál es la proyección del lado CB sobre el lado C'B? ¿Cuál es el segmento proyectado? ¿Se lo puedo decir, prof? ¿Tú eres Daniel? Aquí, prof, aquí, Jonathan. Jonathan. Adelante, Jonathan. La proyectante viene siendo C, C'. La proyectante tendría C'. ¿Y cuál es el Ajá. segmento proyectado? Yo quiero proyectar CB. ¿Cuál es el segmento proyectado? ¿Sobre qué recta? ¿Sobre C'B? Sobre el lado AB. Ah, sobre el lado AB. Ajá. ¿Cuál es el segmento proyectado? ¿C'A? Seguro. A ver, ¿cuáles son los extremos? ¿Cuáles son los extremos del lado CB? Los extremos del lado CB. Ok. ¿Cuáles son los extremos? Pues es el punto C y el punto B. Exacto. ¿Cuáles son las proyecciones de esos puntos? Pues C'B. Entonces, ¿cuál es el segmento proyectado sobre AB del lado CB? Pues C'B. C'B. Listo. Vamos a ver si entendimos. Pregunta para Ahora bien, Miguel prof. Ángel. Sí, adelante. Prof, en el caso de que el triángulo estuviese, no sé, volteado, la proyección podría ser C' para la proyección CB. Es excelente. A ver, porque ¿sobre qué lado? Si la base fuese. Yo quiero proyectar CB sobre el lado C'. Exacto, ajá. Ah, ok, muy bien. Recuerda que tenemos ¿Sí? que siempre jugar con perpendiculares. Sí, es Ajá, correcto. entonces, Si lo ok, giramos, perfecto. si lo giramos, sí. Si lo giramos, sí. Sí, si la base fuese CC'. Exactamente, exactamente. Ajá, ok. Exactamente. Bueno, vamos a preguntarle a Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿cuál es la proyección? ¿Cuál es la proyección del lado CA sobre el lado CA sobre el lado AB? ¿Cuál es la proyección del lado CA sobre el lado AB? Gabriel, ¿puedes contestarnos, por favor? Adelante, Efraín. Bueno, la proyección de ese sería C'. Exactamente. Jugamos nada más con los extremos y listo. Punto. Muy bien. ¿Está un Juan Carlos aquí?
Creo que no, profe. Bueno, es Juan Antonio, ¿verdad? Juan Antonio Rodríguez. Sí, profesor. Ok. Tú eres el que hace los exámenes en LaTeX. No, profesor. No. Bueno, sí lo he visto cómo funciona, pero todavía no Ok. lo utilizo al 100%. Ok, vale. Bueno, entonces aquí hay un triángulo, el lado de la izquierda. Vamos nada más a hacer una pregunta y con eso terminamos. Entonces, esto es, ¿cuál es la proyección del lado CB sobre el lado AB del triángulo? El lado CB sobre el lado AB. Para ti, Juan Antonio, y luego va Vianney. Ok, la proyección del lado CB respecto CB, al sí. lado AB Sobre AB, sí. sería, la proyección de CB sería sería AB, ¿no, profesor? Juan Antonio, sigo contigo. Ya lo habíamos hecho 2 veces bien. Vamos a darle la oportunidad a Vianney y luego regreso contigo. Vianney, adelante. Su proyección sería C'(B), profe. C'(B). ¿Por qué? Explícame. Porque se supone que la proyección debe de ser más corta que por así decirlo, esta diagonal, ¿no? Y pues al proyectar ¿cómo se llama la línea rosa punteada? ¿Cómo era? No? Mande la proyectante, pues da ahí. Y pues C'(B) sería la proyección que da de C a B. O sea, lo que estamos jugando es, el B es una imagen de sí mismo, de la proyección de sí mismo. O sea, B es B', por así decirlo. Y aquí C, pues tengo, que es el otro extremo del segmento del lado que quiero proyectar, que es C'. Entonces la proyección de CB es la proyección C'(B). Bueno, Antonio, ¿queda claro? Tengo que jugar con los extremos del lado. Sí, profesor. Cuidado. Bueno. La otra cosa. Aquí, esto es un ejemplo claro y vivo de que una altura, porque estamos hablando de también podemos hablar de una altura de un triángulo. Entonces, aquí voy con azul, voy a pintar algo interesante. Esta línea también es una H. Para mí, esta H es una altura. Y entonces, yo puedo calcular, algo muy curioso para mí, es que yo puedo calcular el área de este triángulo si conozco, yo puedo calcular el área de este triángulo si conozco la altura respectiva a esta base. O sea, la altura respectiva a esta base cae por fuera por fuera del triángulo. La altura respectiva a esta base, o sea, desde el ángulo, desde el vértice C, cae fuera del triángulo ABC y original. Sin embargo, con esa altura, vía la fórmula, el área del triángulo, que es igual a 1/2 de la base por la altura, puedo calcular el área que está dentro del triángulo. Entonces, las alturas de los triángulos no necesariamente siempre van a estar dentro del triángulo. Y eso ocurre, no es un teorema, pero a ojo de buen cubero, como dicen ustedes, se puede ver de que solamente pasa si aquí hay un ángulo, uno de los ángulos comprendidos en el lado A, adyacentes al lado A, es un ángulo obtuso o es un ángulo que es mayor que 90 grados. Si eso pasa, la altura cae por fuera del triángulo. Sin embargo, puedo hallar el área del triángulo. Bueno, nada más es una aplicación esta sería la proyectante, que no es más que la altura. Bueno. ¿Hay un comentario? Ok, vamos. Matemáticamente, eso se escribe así. La proyección sobre AB del lado AC es el lado AC'. La proyección sobre AB
del lado BC es el lado BC'. Esta es como la notación de proyección. Pero vamos a nombrar, a leer de esta manera. La proyección sobre D es igual a lo que sea. ¿Listo? La proyección de AB sobre AB de AC es AC'. Vamos a ver si es verdad. Regresando al dibujito anterior. La proyección sobre AB, la proyección sobre AB de AC es AC'. Ahí está. La proyección sobre este lado de este lado es este segmento. Escribamos. La proyección sobre AB de AC segmento es igual a AC'. Y listo. Ahí quedó. ¿Listo? Esto es para ejemplificar este caso. Sobre AB de AC'. Aquí también es esta misma coseno, es aplicable a este triángulo, pero con el azul. La proyección sobre AB, sobre este lado, de AC es AC'. Es el ladito de azul, que es este lado. ¿Qué es este lado? Bueno, dejémoslo así. Este lado es la proyección de AC sobre AB. Listo, ya. Ya aprendimos proyección. Continuemos. Altura de la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Ojo. Entonces, aquí tenemos varios puntos importantes. Es el teorema, es un teorema muy, muy, muy interesante. Y de este teorema no vamos a hacer la demostración. Simplemente vamos a leerlo y vamos a entenderlo. Y el teorema de Pitágoras vamos a hacerlo en base a este teorema 38. El teorema de Pitágoras es el teorema 39. Entonces, si en un triángulo rectángulo se traza la altura correspondiente a la hipotenusa, se verifica. Parémosle aquí. Y vamos a grabarnos este dibujito. Este es un triángulo rectángulo, el ángulo recto está en el vértice A y el otro rectángulo es el triángulo ABC. ABC. Y voy a trazar una altura, o sea, una perpendicular a la hipotenusa. Y esta cosa va a definir muchas otras cosas. Muchas otras cosas. Dentro de las cosas que hay que utilizar para la demostración de estas pruebas, de estos hechos que se dan dentro del triángulo rectángulo, debemos de echar mano de los casos de semejanza de triángulos para triángulos rectángulos, que fue una de las tareas que les dejé en la clase pasada. Debemos echar mano de la relación de semejanza que se da entre triángulos rectángulos, que está dentro de las consecuencias de la semejanza de triángulos. Eso lo mencionamos los casos, pero no los demostramos. Yo diría que sería importante que ustedes los demostraran como tarea para sus casas y quién sabe para qué más. Entonces, háganlo. Y también repasen lo de los triángulos rectángulos. Los casos de semejanza de triángulos rectángulos. Listo. Entonces, este punto D es como decir el punto proyectado de A sobre la hipotenusa CD. Por eso era importante hablar de proyecciones. Es la altura, en este caso está dentro del triángulo y se van a dar muchísimas cosas aquí. Va.
Las voy a Profe, leer lo que dejó y les ahorita vamos está en el comentando. capítulo 9. Perdón. Sí, Fabiola, sí. Es del capítulo Lo que de lo de los casos de semejanza de los triángulos, eso está en el capítulo 9. Sí, Fabiola. Sí, está en el capítulo 9. Son casos muy sencillos, es nada más como entenderlos y ya. Pero al menos lo de los triángulos, como mirar los procedimientos y ya, estudiarlo. No tarda más de 15 minutos. Bueno, póngale media hora para hacerlo así detenidamente. No tarda mucho. Bueno, continuemos. Yo hice la transcripción de los hechos que se dan dentro de ese triángulo y es, ¿qué pasa si sucede lo anterior? Si trazo una perpendicular a la hipotenusa, si trazo una perpendicular a la hipotenusa, eso es unívoco. La única forma, el único punto del que yo puedo trazar una perpendicular a la hipotenusa, no, desde uno de los vértices del triángulo es el vértice A, que es el que contiene el ángulo recto. Entonces dice, primero, los triángulos rectángulos resultantes son semejantes entre sí y semejantes al triángulo dado. ¿Qué significa? De que los dos triangulitos, el triangulito ABD y el triángulo ADC y el triángulo ABC son semejantes. ¿Qué dijo el profesor? Los triángulos ABD, los triángulos ABC y el triángulo ABC son semejantes entre sí. Son semejantes entre sí porque se cumple la transitividad. Interesante. Y después, si esos triángulos son semejantes, miren lo que sucede. Hay muchas consecuencias. Si esos triángulos son semejantes, miren lo que sucede. Suceden 5 cosas dentro del que son semejantes. Y 4 cosas si excluyo esa primera. 1. La altura correspondiente a la hipotenusa es media proporcional entre los segmentos en que divide esta. La media proporcional es que esté en el denominador de la primera relación y en el numerador de la segunda relación. Eso es lo de que es la media proporcional. Son términos técnicos. Y ya, punto. A esos, si se da esta igualdad, la igualdad 3, ¿sí están viendo la igualdad 3? Sí, profesor. Ok. Si ustedes ven, si se cumple la igualdad 3 es porque AD, que es la perpendicular, es media proporcional entre los lados, que a los que divide esa altura. Los lados que divide esa altura es GD y DB. O sea, la hipotenusa es el lado BC. Y esa está partida, como el punto D es el punto proyectante, entonces es el punto que se proyecta. Entonces, esa altura divide a la hipotenusa en 2 partes. La primera parte es CD, que es el extremo superior del triángulo, y la otra parte es la parte DB. Y esto se cumple. Listo. Lo segundo que se cumple, la altura correspondiente a la hipotenusa es cuarta proporcional entre la hipotenusa y los catetos. Repito, la altura correspondiente a la hipotenusa es cuarta proporcional entre la hipotenusa y los catetos. Vuelve y juega. AD es cuarta proporcional entre la hipotenusa y los catetos. Es como si cuarta proporcional sería el denominador. Sencillísimo. De aquí yo leo, ¿qué es cuarta proporcional? La cuarta proporcional es el denominador de la segunda relación en la proposición. El denominador de la segunda relación, o sea, el último número de la proposición. Y aquí tengo la hipotenusa, BC es la hipotenusa y estos son los otros 2 catetos, AC y AB. ¿Qué se cumple más? Cada cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella. Cada cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella. Entonces, yo tengo, la hipotenusa es BC,
y los catetos es AC. Entonces aquí tengo el mismo, el numerador, lo mismo que se cumplió en la segunda relación. Que AC va en la denominador de la primera relación y en el numerador de la segunda. Y CD es... ¿CD qué es? CD es la proyección, se puede también ver como la proyección de uno de los catetos, del cateto AC. Vamos a mirar, vamos a entender esta primera, la quinta. Entonces, se lee que uno de los lados, cada lado, es una cuarta proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella. O sea que CD es la proyección de AC sobre la hipotenusa. Vamos a ver si es verdad. Parémosle acá y miremos la figura. ¿Sí pueden ver toda la figura? Sí, profesor. Ok. Entonces, esto quiere decir de que yo voy a tomar el segmento AC como cuarta proporcional. Y la proyección de AC sobre CB, que es la hipotenusa, ¿cuál es? Pues es CD, porque esta es la proyección sobre este punto y esta, pues el punto C coincide con la hipotenusa. Es la misma proyección sobre sí mismo, es un espejo. Se mira a sí mismo. Entonces, este segmento, el segmento CD, se puede leer como, se puede ver, perdón, como la proyección de AC sobre la hipotenusa. ¿Todos están de acuerdo conmigo? O sea que la proyectante sería AD, profe. La proyectante sería AD, y este es el segmento que yo voy a proyectar, el cateto CA o el cateto AC. Por lo tanto, la proyección de ese cateto sobre la hipotenusa, pues es SD, porque aquí hay un ángulo de 90. Cumple con la condición de proyección, que la proyectante siempre va en perpendicular al cateto al que yo quiero proyectar, al lado o el segmento o la recta a la que yo quiero proyectar. En este caso, quiero proyectar sobre la hipotenusa. ¿Qué proyecté? Proyecté AC. Similarmente, el cateto DB es la proyección de AB sobre la hipotenusa. Repito, el cateto DB es la proyección de AB sobre la hipotenusa. Porque cumple lo mismo. ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, como cada cateto es la... Por eso nada más, como cada cateto es la proyección, se puede ver como cada cateto está proyectado. Si yo proyecto, bueno, lanzo la altura desde el vértice A sobre la hipotenusa, nada más por ese mero hecho, cada cateto puede proyectado sobre la hipotenusa. Y por ese hecho, por el hecho de que es un triángulo rectángulo y cada cateto está proyectado sobre la hipotenusa y tengo muchas semejanzas de los tres triángulos que están ahí dentro de ese triángulo, entonces se cumple lo de las medidas proporcionales. Y es que cada cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella. El cateto BC, aquí tengo, como ya es media proporcional, aquí AB también. Media proporcional ya sabemos que son las diagonales. Vamos a llamar esta como la primera diagonal de la proposición. Entonces aquí tengo como lo quiera ver, como los medios de los medios, así, de la proposición. Estos son los medios de la proposición. Son iguales. Y aquí en el numerador de la primera, o en los extremos, va la hipotenusa y la proyección de este cateto sobre la hipotenusa. Entonces es una manera de leer y de recordarnos de esa propiedad dentro del triángulo rectángulo. Cada cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella. Y por último, la razón de los cuadrados de los catetos es igual a la razón de los segmentos que la altura determina en la hipotenusa. La razón de los cuadrados de los catetos es igual a la razón de los segmentos que la altura determina en la hipotenusa. Esta razón al cuadrado entre los catetos, no involucra la hipotenusa, es proporcional a la razón entre los
Entre las proyecciones sobre la hipotenusa de esos catetos. CD es la proyección de AC sobre la hipotenusa y DB es la proyección de AB sobre la hipotenusa. Y entonces la relación al cuadrado de los catetos es proporcional a la relación, en otras palabras, de sus proyecciones sobre la hipotenusa. Y todo lo que involucra el teorema 38 es una antesala directa al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, voy a pararle aquí. Sí, puedes seguir. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de las longitudes de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos, que es lo que hemos venido mostrando. Observen ustedes, chicos, que toda esta demostración del teorema de 38, anterior al teorema de 39, que es uno de los principales de la geometría plana, tiene que ver solo con la semejanza de triángulos y con el teorema de Tales. Con eso es suficiente. Con eso se demuestran todas estas cosas que nosotros hemos visto. Y vamos a tomar por hecho lo del teorema del teorema 39, es decir, vamos a dar por hecho de que todas estas cosas se cumplen, aunque nosotros no las hemos demostrado, están demostradas en el texto guía, para demostrar el teorema de Pitágoras, y vamos a plantear la demostración del teorema de Pitágoras. A ver. Bueno, yo no quiero irme sin antes solucionar una de las dudas que tienen ustedes. Con esto vamos a continuar la próxima clase. Porque tengo una reunión con uno de mis estudiantes que está haciendo una especie de tesina conmigo. Y bueno, lo cité a esta hora, no queriéndolos, pues, es como, digámoslo así, como menospreciar, pero bueno, creo que es suficiente. Yo voy a delegar a uno de ustedes. ¿Quién le quiere entrar a la demostración al inicio de la próxima clase del teorema de Pitágoras? Lo que quiero hacer en este momento de que resta de la clase es resolver uno de los problemas que al azar va a elegir Fabiola dentro de sus dudas. Para realizarlo yo lo proyecto y listo. Dígame, un voluntario que quiera demostrar el teorema de Pitágoras, estudiar la demostración que hay en el texto guía y listo. No es muy difícil y ya, en base al teorema 38. O sea, va a tomar el teorema 38 como dado y va a demostrar el teorema de Pitágoras. Es una cosa muy sencilla. Muy sencilla. Nada más con relaciones. ¿Algún voluntario? Bueno, entonces yo lo hago. Vamos a ver si les dejo un video para que lo vean y para que abarquemos lo que faltó un poco de esta clase. Fabiola, ¿me puedes dar tu problema, por favor? Es el 13 del capítulo 10 y el 14 es que piden lo mismo, pero dan diferentes resultados. Ok. Entonces me confundí. Ok, del capítulo 9. No, del capítulo 10. Del capítulo 10, perdón. ¿Es el 13? Sí, el 13 y el 14. Es que piden como que lo mismo, pero dan diferentes resultados, entonces no sé. Ay, Fabiola, pero ese lo vimos en la clase pasada. Ese fue el que yo solucioné, el capítulo 13 y 14. Sí, ese fue el que yo solucioné, Fabiola, de hecho, por acá tengo mi dibujito. Fue el que mostró entonces en la clase. Ese está grabado, la clase ya está en YouTube y está planteado. Y el 14 ha de ser una cosa muy, muy, muy similar. ¿Lo quieres leer? ¿Lo quieres ver de nuevo en la reproducción que hay en YouTube? Y le entramos a otro, bien sea en este momento o en la próxima clase, cuando tú hayas digerido los otros problemas, como quieras. Tú dime. Pues si quieres, ya checo el video para ir paso a paso.
Sí, ese ya lo resolvimos, fue el que resolvimos la clase pasada. Pónganle mucho cuidado, por favor, en su estudio personal a los que tienen dibujito. A mí me gustan los dibujitos porque son ilustrativos. Entonces, por favor, pongan mucho cuidado con eso. Profe, Sí, adelante, Gabriela. yo tengo duda en el 11. En el 11, perfecto. Vamos a Sí, solucionar es el 11. igual de la figurita. Ok, vamos a solucionar el 11. El 11. Profesor, Adelante, Juan Antonio. ¿puedo hacer yo la demostración para la siguiente clase del teorema de Pitágoras? Ok. Basado en lo que está en el texto, así como lo hizo Vianney en esa, como lo hizo Saraí, perdón. ¿Listo? Ah, ok. Sí, Así se bien demuestra de bonito. hecho con lo que acabamos de ver de las proyecciones, ¿no? Exactamente, con las proyecciones y es algo que salen 2 pasos, en 3 pasos, sin mucho. Y es tomando todo lo que hemos visto del teorema, fue el teorema 38. Todos esos 5 incisos que se cumplen cuando yo proyecto, como cuando yo desde el ángulo recto bajo una perpendicular a la hipotenusa, todas esas consecuencias, con todas esas, especialmente con la última, ya la tengo. Es una cosa muy sencilla, es sumar unos segmentos, elevar al cuadrado y listo. Ok. Es una cosa supremamente sencilla. De hecho, pues ahí ya está. Porque están involucradas en la última relación que los cuadrados de la relación de los catetos, o sea, los cuadrados, la división que hay entre los cuadrados de los catetos, dividida entre las proyecciones sobre la hipotenusa de esos catetos, con esa arrancamos. Si eso se da, ya tengo, el teorema de Pitágoras involucra los cuadrados de los catetos, entonces ya tengo el cuadrado de los catetos. Lo que tengo que hacer es despejar y ya. Ok, profesor. Va que Es va. una cosa muy sencilla y sumar segmentos y ya sale, ya sale. Lo más bonito es que eso se demuestra con semejanzas y proyecciones y con el teorema. El teorema 38 es un teorema muy poderoso porque hay muchas consecuencias. Como ven, lo importante es entender qué se da. Ah, bueno, media proporcional, listo. Ah, ok, cuarta proporcional, listo, es cuarta proporcional. Y listo, eso sale. Vamos, voy a plantear el teorema 11 y ya se los comparto. Ya lo tengo.
entonces voy a... Denme un par de minutos, por favor. Ahora sí voy a dejar de que me vean porque voy a tomar una foto y se las voy a enviar. Entonces voy a dejar de... Proyecto y listo. Muy sencillo, Gabriela. No sé cuál fue la dificultad, pero lo hacemos. Listo. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ok. Entonces, ¿y ven tanto la solución como el texto? Sí. Ok. Entonces, planteemos el problema. El problema es este triángulo. El problema 11 dice de que EB es paralelo a CD, EB es paralelo a CD, a donde está el lado que corresponde al árbol. Y la idea es que, pues, nos dan algunos datos. Nos dan algunos datos. Es que AB, este segmento pequeño, es de 2. BC es de 18. BC es de 18. Y EB es de 3. Y tenemos que calcular CD. Ahí está. Entonces, lo que yo hago es recolectar los datos. EB es paralelo a CD. AB es de 2 metros, BC es de 18 y BE es 3 metros. Entonces la pregunta es ¿cuánto es CD? Y ya, ¿qué tengo que hacer? Si ustedes ven, me dieron el lado, primero, de entrada, sabemos de que el triángulo ABE y el triángulo ACD son semejantes. Son semejantes porque tienen todos los ángulos iguales y este lado es paralelo a CD. Entonces, eso demuestra o involucra inmediatamente la condición de semejanza. Entonces, este triángulo pequeño es semejante al triángulo grande, en donde él está circunscrito, está dentro de él. Entonces, por ser esos dos triángulos semejantes, lo que yo quiero es involucrar, ¿me dieron qué me dieron? Me dieron este del grande, me dieron este lado del pequeño, me dieron este del pequeño y me dieron este segmento del pequeño también.
Pero si tengo AB y si tengo BC, entonces por ende, sumando esos dos segmentos, tengo AC. Gabriela, ¿queda claro? Sí, es que bueno, yo al hacer la relación, la altura de la longitud de CD me salía 27, pero no lo entendía porque la respuesta es 30, entonces yo me pregunto el por qué, si con las rayitas rosas, que sería el tronco del árbol, es más o menos la altura de EB, o sea, o por qué da 30. Ok, vamos Mi entonces a hacerlo. pregunta. Ok, vamos a hacerlo. Entonces, yo relacioné, lo que hice fue relacionar los dos triángulos, los dos lados que involucran las relaciones. Es decir, este lado grande es a este lado pequeño. Como este lado grande, el lado DC es a este pequeño, porque son los lados homólogos a los lados iguales dentro de los dos triángulos semejantes. Este lado grande es a este lado pequeño. Es esta primera relación que tengo. DC es a EB. DC no lo tengo, EB sí lo tengo. DC no lo tengo, EB sí lo tengo. ¿Cómo? Bueno. ¿Cómo? DC, como este grande, AC, es a este pequeño. ¿Por qué el profesor involucra las relaciones que hay en este lado? Pues simplemente porque es lo que me da el problema. Yo tengo que involucrar lo que no sé con lo que sé, con lo que me dan en el problema, con los datos que me dan en el problema. Entonces, como AC, que es el lado grande, es al lado pequeño, es al lado AB. Y listo, ya todo lo tengo. Vamos a ver si nos da el numerito. Lo voy a hacer sobre este mismo lienzo. Entonces ya tengo esta relación. Esta relación es verdadera entre los triángulos, entre los lados. Ay, a ver si quiere bajar esto. Aquí está, para hacer la anotación. Entonces, si despejo DC, DC sería voy a hacerlo con él. Voy a hacerlo con calma. DC es igual a AC, pero AC es igual a AB más BC. De una vez voy a poner AC. Ahorita lo hacemos. AC dividido AB por EB. Por EB. DC es igual a AC. Pero AC, como les digo, AC es igual a 18 más 2. 18 más 2, que es 20. Vamos a poner números a esto. 20 dividido a B. Todos están metros. Sí, todo es consistente. Dividido a B. Dividido 2 por BE. Por 3. Por 3. Gabriela, ¿esto siempre da 30? 30 metros. Porque es 20 dividido 2 da 10 y 10 por 3 da 30. Gabriela, ¿es 30? ¿Por qué te da 27? Ya chequé mi error, es que yo relacioné AB con BC y EB con DC. Entonces eso fue mi error, lo que está mal, porque me daba 27 y ya nada más para llegar al resultado le tenía que sumar la cantidad que es EB y ya daba 30, pero sí lo planteé mal entonces. Ok. Recuerden, mi regla mnemotécnica es lo grande es a lo pequeño, lo grande es a lo pequeño. Si en una relación de la proposición tengo lo grande arriba, pues en la segunda relación arriba también tiene que ir lo grande. Ir buscando. Y ya. Bueno, chicos, se les quiere de gratis. Nos vemos la clase pasada. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos hecho?
Profe, ¿cuándo va a poner el examen? Ay, voy a mirar sobre la planeación. Espérenme, yo les digo cuándo. Vamos a mirar más o menos si estamos a tiempo, si toda la cosa está bien. Déjenme checar aquí por encima cómo está esto. Plan de estudios. El plan de estudios. Bueno, estamos sobre la semana 19 y 21. En esta semana se debieron de haber visto el teorema de Pitágoras y Tales, quedaremos en el teorema de Pitágoras, lo de la semejanza de triángulos, todo está cubierto, lo de revisiones métricas, todo está cubierto, y vamos muy bien en contenido. Ay, chicos, vamos a ver. ¿Cuándo les hago la prueba corta? Esta semana debió de haber quedado la prueba corta, o sea, hoy debió de haber quedado la prueba corta. Vamos a ver si durante el fin de semana puedo hacer algo y la prueba corta la hacemos extemporáneamente. No les quita más de 10 minutos. ¿Tiene alguien algún problema si, por ejemplo, la dejo para, no sé, para el lunes? No hay problema, no hay problema. Dejemos la prueba corta para el martes. Dejemos la prueba corta para el martes. Que todo se haga dentro de mi clase para que no haya ningún problema. Le robaré 10 minutos ya de la clase. Me robaré yo mismo. La prueba corta, para que ustedes sepan, la prueba hasta el jueves 28 de enero. Ok, aquí es un taller. Ok, aquí es un taller de aplicación. Ok. Entonces vamos a ver, al parecer, la prueba corta la hacemos el martes y debo de asignarles un taller. Entonces vamos a mirar a ver cómo hacemos esto. Les estaré dando instructivos, pero la prueba corta es el martes. 10 minutos. Y ya miraremos a ver qué pasa, ¿vale? Sobre el taller. Les tengo que dejar un taller. ¿Listo? Sí, profe, sería todo. Gracias. Bueno, cualquier cosa me escriben. Estoy dispuesto a colaborar. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta De luego. nada. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien, chicos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Luego, profe. Hasta luego, Miguel. Hasta luego. Hasta luego, profe.